más de algunas de esas, no algunas, un montonón de esas van a encontrar ustedes en los exámenes. Pero entonces, ese es el apoyo que le podemos dar con el licenciado Eddie. Él se lo va a tener, él se lo va a compartir hoy para que se lo suba. Y le rogamos que sea nuestro, ¿verdad, compañeros? No compartirlo con otros compañeros porque, pues ya les dije, ya les hemos insistido con el licenciado Eddie que los afortunados, bueno, los merecedores es la mera palabra, porque ustedes se merecen todo el apoyo que nosotros le podamos dar por estar aquí conectados, ¿verdad? Ustedes son los que, nuestro objetivo, los que pues realmente hacen el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, por favor, por eso se va a Classroom y de ahí no tiene que salir, ¿no? No quisiéramos ver lo que esté circulando en el WhatsApp, porque entonces, pues, no sé cómo tomarlo, no sé, porque nosotros, les vuelvo a decir, queremos ayudar, apoyar a los que realmente se esfuerzan. Ustedes, ustedes son los merecedores de nuestro apoyo, no las personas que no se conectan, ¿verdad? Está bien que eventualmente alguien no lo haga, está bien, entendemos. No somos tan, pues sabemos que más de alguna vez nosotros pues fallamos, pero hay compañeros que nunca se conectan, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, por favor, solo para, lo pueden ver, descargar en el Claro. Yo solo voy a compartir el día de hoy al licenciado Eddie para que él se lo suba y solo ahí, por favor, no lo queremos ver en el Claro porque pues nos va a defraudar, ¿verdad, compañeros? Esa sería la situación. Nos defraudaríamos porque nosotros queremos apoyarlos a ustedes como buenos estudiantes, no a los estudiantes que no, que no nos siguen, ¿verdad, compañeros? Entonces, por favor, les suplicamos que, que lo hagamos así, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el contenido donde nos habíamos quedado la próxima semana, la semana anterior. Por cierto, Eddie, todavía no tenemos fecha de examen, ¿verdad, Eddie? Gracias, Lick. Ya recibí la información. ¿Sí? ¿La quiere compartir? Se la mando. No, la información que estaba hablando usted Ah, anteriormente. sí, Eh, para que me haga favor de compartírselas a para, los para muchachos. compartírselas. Ahora bien, sobre el calendario, estaba viendo la página, pero no ha aparecido ningún calendario de, de los parciales, Lick. Voy a revisar nuevamente. Ahorita en la mañana lo revisé y no vi ninguna publicación. Voy a revisar ahorita cómo está la página y también que si ya los compañeros se preparen porque realmente ya entramos en periodo, ¿verdad? El periodo estaba del 8 al 25, ¿verdad? Entonces sí, ya prácticamente ya están a las puertas los primeros exámenes y sería de que aprovecharan los compañeros, ¿verdad? Si se ponen si analizar entre el primer examen parcial y el segundo, este examen parcial está mucho más fácil en el sentido de que está menos cargado, son 2 capítulos los que ellos tienen que estudiar y, y realmente el segundo examen parcial se van a llenar de mucha teoría porque son alrededor de 8 o 10 capítulos los que tienen que estudiar los compañeros, ¿verdad, Alec? Claro, eso es lo que yo les decía, que realmente debemos de aprovechar ahorita. Y miren, con esa batería de preguntas que le vamos a compartir con el licenciado Eddie, créanme que si ustedes resuelven ese cuestionario, tienen muchas probabilidades de sacar una excelente nota. Porque posteriormente lo que ustedes pueden hacer es darle una leída otra vez a esas preguntas, ya después de que hayan encontrado la respuesta, ¿verdad? Y van a ver ustedes que a la hora del examen, ahí pues van a ver muchas que, que pueden estar entre las preguntas del examen, ¿verdad? Entonces, por favor, pero sí les encargo, ¿verdad, compañeros? También porque por aquello de que de repente si hay muchas preguntas ahí que sacan el examen, no quisiera yo tener algún problema con la coordinación de que se les está compartiendo. Este es un material de apoyo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar.
donde nos quedamos, ¿verdad? Bueno, entonces, estábamos acá. Eh, estábamos viendo empezamos viendo, vamos a ver, el papel moneda, ¿verdad? Empezamos a ver las diferentes, una pequeña historia del papel que en Guatemala y cómo surgió el papel moneda. Ahorita realmente estamos viéndolo desde una manera muy superficial, porque sí vamos a profundizar más adelantito. Ahorita lo que nos interesa es ver cómo darle la continuidad a la ecuación del valor, ¿verdad? Que vimos que estábamos trabajando con dinero, mercancía, dinero, que es la más simple, ¿verdad? Y en esta es donde encaja perfectamente el papel moneda. El papel moneda puede sustituir a la moneda oro solo como medio de circulación, ¿verdad? O sea, como ya lo vimos en el video aquel, ¿se recuerdan? Donde vimos cómo con los $100 todo lo que ocurría. En cuanto representa determinadas cantidades de oro, pero no como medida de valor, ¿verdad? O sea, no es que no, o sea, no nos vamos a confundir con aquella donde vimos al principio que decía que sirve que una de las funciones del dinero es ser medida del valor, pero no lo representa con decir, pero no como medida de valor. O sea, lo que pasa es que estamos hablando del papel moneda, que en aquella ocasión era, bueno, también el papel moneda, pero aquí ya lo estamos viendo como función, como una de las funciones. O sea, aquí estamos hablando de la función de medio de circulación. O sea, sirve para sacar y meter el dinero de circulación. ¿Y por qué no en este caso no como medida de valor? Pues porque está representando determinadas cantidades de oro. Esta es, digamos, la razón, ¿verdad? O sea, el dinero, una de las funciones del dinero es ser medida de valor, pero en este caso, cuando representa determinadas cantidades de oro, no está sirviendo de medida de valor, sino es el oro. Digamos, es como que les dijera yo que el billete tiene pintado ahí el oro, ¿verdad? Y es el oro el que está sirviendo como medida de valor, no en sí el papel moneda, ¿verdad? Lo que pasa es que allá cuando empezamos a ver las funciones, ahí vimos el dinero en pleno desarrollo, pero aquí vamos en el proceso, digamos, explicando el proceso de cómo el dinero llegó a esa función de medida de valor. Por eso a veces el alumno se confunde porque es que sí hay una pequeña, diría yo, no pequeña, una gran, digamos, no desorden, sino no hay una secuencia lógica en cuanto al avance del contenido, porque regresamos y avanzamos, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, pues a veces se han hecho intentos para reordenar esto, pero se le pierde sentido a la teoría de la economía política. Entonces, mejor se respeta. Pero para eso está el catedrático, para hacerles a ustedes la corrección, más que todo la notación, podríamos decir, ¿verdad? Porque sí, claramente aquí dice, pero no como medida de valor, pero no antes decía que sí, pues. Sí, pero claro, lo que pasa es que aquí está representando determinadas cantidades de oro, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que cuando ya no está representando determinadas de oro, cantidades de oro, sino que representa el valor que le asigna prácticamente la economía de cada país, entonces ahí sí es una medida del valor porque no tiene un respaldo en otra mercancía, más que en todas las mercancías que produce un país. Para el papel moneda como medio de circulación valen las mismas leyes que para la moneda metálica cuyo lugar ocupa. El papel moneda no puede sustituir nunca una cantidad de oro mayor de la que puede ser absorbida por la circulación de mercancías. Si la circulación de mercancías de un país necesita 100 millones de marcos oro y el Estado pone en circulación 200 millones de marcos papel, la consecuencia será que con 2 billetes de 20 marcos, por ejemplo, solo podrá comprarse lo que podría adquirirse con una pieza de oro de 20 marcos. Esto ocurre exactamente conforme estuvimos viendo el tema
de lo que ocurría con los valores de la levita, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cómo por efectos de la productividad aparecían más tenis y que el valor de esos tenis en conjunto seguía siendo el mismo, pero se repartía en las unidades de tenis que aparecían? Exactamente ocurre lo mismo con el dinero, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendimos desde aquel principio esa relación, ahorita no tenemos por qué tener, digamos, como que duda, bueno, ¿y por qué el valor del dinero se distribuye? Y o sea que cada billete vale menos. Por eso dice aquí que en vez de usar 20 marcos, 10 marcos, se van a usar 20, ¿verdad? Y esto lo verificamos nosotros cuando hicimos el ejercicio aquel de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Se recuerdan? Hicimos un ejercicio en el cual duplicamos la cantidad de dinero en la economía y eso nos dio como resultado que tuviéramos el doble de precios, ¿verdad? Entonces, nuevamente esta imagen tal vez los va a aburrir, pero es que lo que pasa es que así es de la manera en que lo vamos a entender. O sea, aquí nuevamente tenemos el proceso de compra-venta, que es el que estamos analizando, basados en la teoría de dinero, mercancía de dinero, que es la forma más simple en la cual empezamos a analizar, porque esto va a cambiar y se nos va a complicar bastante. Nos va a volver bien compleja, por lo tanto, es importante que entendamos la base, ¿verdad? Otras funciones del dinero. Hasta ahora hemos analizado las funciones del dinero como medida del valor, medida de los precios y como medio de circulación. Ven, aquí está medida de valor, ¿verdad? Que allá podría haber sonado, bueno, aquí nos está diciendo una cosa y a otra, pero ya lo aclaramos. Una de las funciones también adicionales es la de poder social. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a dos personas que quién no conoce, ¿verdad? Este señor Bezos y Bill Gates, que aquí faltaría Elon Musk. Pero basta con esto, son de las personas más ricas del mundo. Entonces, ¿cómo se determina la posición social de ellos en cuanto a términos de riqueza? Pues en ningún momento se dice, mire, el señor tiene... No, me vas a manchar el escritorio. Perdón. El señor no se dice, el señor tiene 20 carros, 50 yates, dos naves espaciales y una isla. No, no dicen eso. Dice, tiene 345 mil millones de dólares. Así dicen, ¿verdad? O sea que el dinero sirve para representar el poder social de una persona. Cuando las personas son pichicateras, como por ejemplo como los de aquí de Guatemala, los que hacen sus cosas a base de los corruptos, por decirles algo, ¿verdad? Que se hacen de carros y naves de lujo y todas esas cosas, ellos en ningún momento pueden presumir su riqueza, digamos así, entre comillas, en términos monetarios, porque todo es ilegal, ¿verdad? Les cae inmediatamente, les debería de caer, ¿verdad, compañeros? Porque aquí ya no se creen nada. La justicia, porque imagínense que salga diciendo X funcionario público que tiene 5 mil millones de quetzales. Pucha, ¿y cómo, verdad? O sea, ellos no pueden. Todo tiene que ser lícito. En cambio, si estas personas lo proponen es porque uno sabe que son dueños de tales y tales cosas y que son, pues eso ha sido a través del esfuerzo, no del esfuerzo, sino a veces de aprovecharse, ¿verdad? No, sin el a veces, de aprovecharse de la mano de obra asalariada para hacer su riqueza. Entonces, el poder social, cuanto mayor es la suma de dinero de la que se dispone, tanto mayor es también el poder social, los bienes, los placeres, los productos del trabajo de otros, de los que se dispone. Luego tenemos el dinero crédito y medio de pago. O sea, son dos funciones que están muy relacionadas. A veces las personas confunden el dinero como un medio de pago cuando está haciendo uno el pago. Voy a comprar un par de zapatos y lo pago de una vez. El dinero es medio de pago. No, ese es medio de circulación. El medio de pago es aquel que ocurre cuando la operación no se puede liquidar en el momento, sino que se puede liquidar posteriormente. Por ejemplo, ven ustedes aquí la imagen de un sastre. Este señor reside en Guatemala, es muy buen sastre. Y resulta que un australiano le hace un pedido de 100 trajes. Pero el señor sastre pues no tiene una capacidad como para abastecer de 100 trajes a este señor. No tiene, digamos, los recursos y no tiene la materia prima. Entonces va a hablar con una persona que lo conoce a él para que le brinde la materia prima. Y el acuerdo es, mire, usted ya me conoce, hemos trabajado.
Entonces yo necesito 500 yardas de tela, no mucho más, unas 200 yardas de tela, y se las voy a cancelar cuando me pague el señor que me hizo el pedido, cuando yo le mande los trajes. Yo ya lo conozco, yo sé que nunca me ha quedado mal, entonces es mi cliente y le voy a mandar los trajes. Bueno, entonces el señor le decide darle el dinero, darle la materia prima sin pago al deudor, se convierte en su acreedor, ¿verdad? Y es el deudor. Y este señor le trabaja los trajes y se lo manda, entonces él viene y le paga, y cuando él recibe el dinero, le paga al proveedor, que sería aquí proveedor, no acreedor, ¿verdad? Vamos a corregirlo de una vez. Bueno, proveedor. Y entonces se liquida la operación. Eso es lo que eso es lo que ocurre. En este caso es cómo funciona el dinero como medio de pago, ¿verdad? Cuando permite que las operaciones se lleven a cabo y sin que las personas cuenten con ese dinero. Esto es cuando las personas se conocen y se tienen confianza. Pero cuando no se conocen y no se tienen confianza, entonces tiene que existir un intermediario. Y en ese caso es el dinero crédito y aparecen los bancos. Los bancos van a ser el garante de que esta liquidación se va a llevar a cabo. Las entregas en especie al Estado se transforman en impuestos en dinero. Los pagos en especie a los empleados en sueldo en dinero, etcétera. La función del dinero como medio de pago trasciende los límites de la circulación de mercancías. Es decir, esto es lo que tenemos nosotros en circulación de mercancías. Pero el dinero como medio de pago trasciende esto. ¿Por qué? Porque pudiera ser que de repente alguien aquí ya no quiera comprar. Entonces, si este señor no le compra los anteojos a este, ¿verdad? O sea, perdón, este compró sus lentes, pero si con el dinero, el que recibió el de la venta de lentes está aquí y no quiere comprar los tenis, el señor que esperaba recibir sus 100 quetzales para comprar la chumpa ya no va a poder. Entonces, como medio de pago, el dinero trasciende esto. O sea, no importa si se da la ruptura, porque para eso está el dinero crédito. Este viene aquí y no quiso. Entonces viene este y va a sacar un préstamo, consigue los 100 quetzales y se vuelve a completar el círculo, ¿verdad? Por eso se dice trasciende. ¿Cuáles son las formas del dinero crédito? Pagaré, cheque, letra de cambio, etcétera, ¿verdad? El sistema de crédito elimina la constitución de tesoros como forma independiente de enriquecimiento. Con el desarrollo del sistema de créditos, el que desea seguridad para su riqueza ya no necesita ocultar el dinero en tierra o en cajones y en baúles. Puede prestar su dinero. Por otra parte, el sistema de crédito obliga a la formación temporaria de tesoros para reducir las sumas de dinero necesarias para pagar las deudas en la fecha de vencimiento. O sea que el atesoramiento del dinero ahora ya no se lleva a cabo en casa o en los colchones o donde sea, sino se utilizan las instituciones financieras, quienes se encargan de prestarlo. Pero siempre una persona va a hacer alguna pequeño atesoramiento, o sea, va a juntar alguna pequeña cantidad de dinero, por ejemplo, para pagar su préstamo a fin de mes, para pagar su mensualidad del carro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que aparece las instituciones financieras que manejan esos documentos de crédito. Los pagarés, los cheques son documentos de crédito, la letra de cambio y cualquier otro documento que el banco determine, un documento legal, ¿verdad? Firmado por un abogado. Entonces, de esto, los bancos se encargan de la reserva del dinero y del atesoramiento, o sea, ellos son los que recogen el dinero. Entonces, por ejemplo, acá, como estábamos en el caso aquel, si cualquiera de las personas de estas decide ya no
comprar, entonces el otro no recibió dinero para poder comprar él, entonces ahí es donde aparece el banco y provee del dinero necesario para cubrir esa situación, ¿verdad? Ahora bien, en ocasiones ocurre lo que se llama como crisis monetaria. Una crisis monetaria la define Marx como cuando el dinero empieza a escasear. Es decir, este señor ya no, perdón. Este señor ya no quiere guardar, él guarda el dinero, ese también y ese también. Y el otro señor no puede prestar, quiere prestarlo, pero esto lo guardaron. Qué bueno si lo guardaran y lo mandaran al banco. Dice uno, pues está bien, pero lo guardan ellos. Entonces el banco tampoco tiene el dinero para prestarlo, ¿verdad? Si las personas vienen y nunca van a guardar su dinero al banco, sino se quedan con ella y deciden retirarlo de la circulación, es decir, no comprar ni vender, entonces se da lo que se conoce como crisis monetaria. Cuando ocurre una crisis monetaria, lo que se da es una escasez de dinero, se detiene el proceso de compra-venta y es necesario realizar una emisión monetaria inorgánica para compensar ese dinero que hace falta. Y en ocasiones ocurre lo que se conoce como trampa de liquidez, ¿verdad? Que es cuando los bancos ya no pueden realizar transacciones, ya no pueden influenciar a la economía a través de la tasa de interés. O sea, el Banco Central no tiene herramientas con que solucionar la crisis monetaria. Porque a pesar de que el banco metió dinero a la economía inorgánico, las personas lo que hacen nuevamente es guardarlo en vez de utilizarlo para comprar, ¿verdad? Porque tienen miedo. Cuando ustedes, yo o cualquier persona tiene miedo en las condiciones económicas, pierde la confianza, entonces el dinero mejor uno lo guarda, porque no sabe qué va a pasar, ¿verdad? No lo gasta. El problema es que la crisis es tan fuerte que no lo guardan en los bancos, sino lo guardan ahí sí que en el colchón. Entonces ese dinero no hay como digamos, hacer que circule y por lo tanto ese es el problema serio que se desata. Otra de las funciones del dinero es la compensación, ¿verdad? Esto, digamos, funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos a tres personas, tres entes distintos que realizan operaciones. Por ejemplo, este señor le vende un hilado a estas señoras por 5 quetzales. Y estas señoras ya le venden un traje, digamos, terminado con el material que les proporcionó este señor en 6 quetzales. Bueno, pero nadie ha recibido dinero todavía, solo están dándoselo así fiado. Luego este señor viene y le vende un aparato que le estaba reparando aquí a este señor y le va a cobrar 4 quetzales. Entonces vean ustedes. La sumatoria de todo el dinero aquí son 15 quetzales, pero solo se necesitaron 2 para liquidar las deudas, ¿verdad? De 15 quetzales que se ven aquí, solo se necesitan 2. ¿Por qué? Porque entonces este señor le va a cobrar, le va a decir, le va a cobrar a las muchachas estas, ¿verdad? Él le va a cobrar sus 5. Entonces, las muchachas les van a decir al señor este que le paguen sus 6, ¿verdad? Y el señor este le va a decir ¿cómo se llama? Que le pague sus 4. Entonces, como este señor le debe a estas y estas le deben a ellas, entonces él les va a decir, mire, ella le va a decir, mire, ¿por qué no le cobra al señor de los anteojos que hace reparaciones? Porque él me debe 6, cóbrele a él los 5. Y como el señor a este señor le debe 4 al señor entonces solo le va a cobrar ellas se van a quedar con 1 y 1 del señor acá, porque le debía 4, ¿verdad? De los 5 que ella le debía, en total, únicamente se necesitaron 2. ¿Saben cómo ocurre esto? Como cuando, por ejemplo, ustedes en la vida real vieron su cuate y le dicen, vos préstame 100 pesos, va, está bueno, tomamos 100. De ahí de repente se lo encuentran, vos pagame mis 100 pesos, vos los necesito.
Mira, ¿sabes qué? Pedro me debe a mí 150, decirle que te dé los 100 y así ya solo me debe 50, ¿verdad? O sea, cuando alguien usted le va a cobrarle a aquel porque aquel me debe. Claro que eso es malo, ¿va? Porque uno le prestó a la otra persona, pero, no, hombre, si aquel me debe, aquel que te lo pague, ¿verdad? O sea, sirve para compensar las deudas, ¿verdad? Los pagos en este caso, ¿verdad? Bueno, el dinero tiene dos campos de circulación, el mercado interno de los distintos estados y el mercado universal. El dinero como moneda y signo de valor posee validez solo dentro de un país, pero no en el tráfico de un país a otro. El mercado mundial volvía a su forma original, en el mercado mundial volvía a su forma original la de barras o lingotes de metales nobles de oro y plata. O sea, en este caso, el mercado local, el mercado universal, pues necesita una moneda que todo el mundo acepte, ¿verdad? Y en este caso, cuando no existía una moneda universal, pues recurrían a los lingotes de oro y a los metales para el comercio internacional. Pero hoy por hoy eso ha evolucionado y ahora pues hay una canasta de monedas que son las que rigen el mercado internacional, donde la que más pesa es el dólar. Luego está el euro, luego está el yen japonés, el yuan, ya el yuan chino ya se metió, el yen japonés, y por ahí hay otras monedas que se me escapan. Es una cesta de 6. La función principal del dinero universal o mundial es la de medio de pago para la compensación de balances internacionales, excesos y déficit de la importación y la exportación, así como para el servicio de la deuda. Entonces, eso es para pagar, por ejemplo, las diferencias que hay entre lo que un país importa y lo que exportan al exterior. Toda la diferencia se va a pagar con ese dinero mundial. Toda vez el país tenga un déficit, ¿verdad? Porque si tiene superávit, a él le tienen que pagar, pero sin embargo la función del dinero siempre va a ser la de pagar, ¿verdad? Y también el pago de deuda internacional, ¿verdad? Bueno, entonces ya dentro de las funciones del dinero cómodo, tenemos ya, dentro de cómo evolucionó el dinero hasta nuestros días, vamos a hablar del dinero cómodo. Ahí Marx explica claramente cómo funciona esta metodología. No me traes lechita, ¿no? Funciona cómo es que ocurre esto. Él lo describe así bien detallado. Yo solo voy a resumir acá en lo siguiente. La historia empieza en China, con la dinastía Yanpao, pero con la dinastía Tang, en donde existía una moneda que se llamaba Yanpao. Resulta que el Yanpao era una moneda que valía muy poco. Eran fichitas así de cobre, ¿verdad? Pero tenían muy poco valor. Entonces, digamos, si ustedes querían comprar, imagínense, vamos a ir a esa época, y digamos que ustedes quieren comprar un carro, un Yan Pao, pues ustedes tenían que llevar alrededor de es como que fueran a comprar un carro hoy por hoy, en nuestros días, con fichas de a 25, ¿verdad? O sea, imagínense cuántas fichas de 25 deberían llevar para comprar un carro de unos 100,000 quetzales, porque esa moneda valía muy poco y era la única que estaba circulando. Entonces, el problema era que había que llevar grandes cantidades de moneda, de carretadas de moneda para hacer operaciones un poquito, por ejemplo, una propiedad, un animal o cosas así, comprarlas, había que llevar mucho, ¿verdad? Entonces, el rey, bien asesorado por alguna persona, se le ocurrió sacar un papel que sustituyera una buena cantidad de yan pao y sacó el pao tsao, que representaba 10,000 yan pao. Imagínense, tan poquito valía la moneda que un pao sao ya representaba 10,000 yan pao. Entonces, como la gente era el rey, era el emperador, no rey, era el emperador, lo garantizaba. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente? Agarraba sus 10,000 yan pao de bronce, se los llevaba al emperador y el emperador le daba el pao sao.
Y ante la promesa de que cuando ellos quisieran su bronce de vuelta, pues solo le tenían que traer el papel que el Pao Cao al emperador y él le daba sus 10,000 Yan Pao. Entonces no había problema. Además era el emperador, ¿verdad? Y entonces esto vino a mejorar mucho el comercio en China porque ya, por ejemplo, para comprar una vaca solo se necesitaban 2 Pao Cao. Ya no había que dar 20,000 Yan Pao, ¿verdad? Y todo funcionaba muy bien. Pero China, en esa época, este señor, esta dinastía, quería expandir sus dominios y además tenían problemas con los mongoles y siempre estaban metidos en la milicia y también querían acumular más riqueza como emperador. Entonces lo que empezó a hacer es que empezó a emitir más pausado de los Yan Pao que tenía. O sea, él tenía 10,000 Yan Pao y de esos 10,000 sacó 2 pausado. Debería haber sacado solo uno, pero sacaba 2. Entonces la gente se dio cuenta de que había mucho papel moneda circulando. Entonces le llamó la atención, le dijo, bueno, aquí algo está pasando, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? O sea, hay muy pocos Yan Pao y hay mucho pausado circulando. Entonces, bueno, yo voy a ir a pedirle al emperador que me dé mi Jean Pao, ¿verdad? Entonces iba con el papel moneda y se lo da al emperador y se lo devolvía. Como uno lo hizo, entonces empezaron ya un montón de gente a quererlo hacer. Entonces el emperador se empezó a preocupar porque él no tenía la cantidad de Jean Pao para sustituir todo el Pao Cao. Él ya se había deshecho de él, lo había fundido, lo había vendido, lo había comercializado, ya no lo tenía. Entonces, se preocupó y sacó un edicto en donde devaluaba literalmente el Yan Pao. O sea, que al devaluar el Yan Pao, un Pao Cao ya no equivalía a 10,000, sino a 20,000 Yan Pao. Entonces el valor del papel moneda, entre comillas, subió, ¿verdad? Porque el otro papel valía menos. Entonces la gente dijo, no, entonces mejor me quedo con papel porque si no, me van a dar menos. O sea, si antes me devolvían 10,000 Yan Pao, ahora solo me van a dar 5,000 porque vale menos, ¿verdad? Entonces la gente se abstuvo, pero nuevamente la gente percibía que algo estaba pasando porque había mucho papel moneda. Entonces, bueno, nuevamente, bueno, a que me den menos voy a ir a recoger mi cobre. Y empezaron a llegar y el emperador les empezó a pagar, pero nuevamente el problema de que ya no me alcanza, ¿verdad? Entonces sacó otro edicto en el cual le daba pena de muerte, le ponía pena de muerte a la persona que tuviera más de una determinada cantidad de Yan Pao, por ejemplo, unos 100,000 Yan Paos. Si los tenía, era decapitado, ¿verdad? Entonces eso también hizo que la gente se frenara. Al final, los comerciantes poderosos y la gente poderosa de la China, pues se dieron cuenta de que aquí algo pasaba y lo que hicieron fue ya no requerir papel moneda y sacaron nuevamente bronce ellos a circular y dejaron fuera prácticamente la moneda del emperador, ¿verdad? Luego la dinastía Sung sacó el Petzeng con la promesa y respaldo del rey respecto a su valor, pero también fue un fracaso derivado de las guerras, la caída de la circulación de China, la caída de la circulación de las mercancías, lo que generó inflación. De la mía, pica mucho con la cara. Bueno, luego aparecen los famosos papelitos de Don John Law, un señor que, otra historia que cuenta Marx ahí para que se entienda cómo es que aparece el papel moneda. O sea, Marx está diciendo las ventajas, pero también las grandes desventajas que ha tenido este dinero en cuanto a la codicia del ser humano, ¿verdad? Querer acumular riqueza y respetando las leyes del valor con respecto a las mercancías, ¿verdad?
Este señor ya, digamos, empieza la anécdota que cuenta Marcia. Andaban un grupo de muchachitos perdidos en el bosque y que estaba lloviendo y que de repente vieron una taberna ahí a lo lejos y pues fueron ahí, entraron y como estaban hambrientos pidieron comida. Y de repente se dieron cuenta que ninguno de ellos tenía dinero, ¿verdad? Entonces ahí estaba el muchachito ya al lado, o sea, era niño. Entonces llamó al propietario y le pidió la cuenta y le dijo lo que era, ¿verdad? Una cantidad determinada. Entonces vino el muchachito y lo que hizo fue, mire, escriba en un pedazo de papel la deuda, la cantidad que le debemos, se la voy a firmar yo y mañana le va a cobrar usted a mi papá, el señor John Law, ¿verdad? Entonces el señor John Law era prominente persona de ahí del pueblo. Entonces todo el mundo lo conocía. Entonces el propietario del lugar aceptó. Aceptó un pedazo de papel sin valor como medio de pago. Óigase bien, como medio de pago, porque no se estaba liquidando la operación en ese momento. Entonces todos los amigos de John Love, incluyendo el mismo John Love, estaban abrumados de cómo es que habían aceptado un pedazo de papel sin valor como medio de pago, ¿verdad? Y realmente lo que respaldaba ese pedazo de papel era la capacidad económica del papá de John Love, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, al otro día el señor fue a cobrarle y le pagó, ¿verdad? Pero John Love se quedó con esa gran curiosidad. Nunca se pudo sacar de la cabeza cómo es que un pedazo de papel había funcionado como, como medio de pago. Y así él fue desarrollándose, creciendo, se graduó y todo, y bueno, siguió con su idea y bueno, dijo, si eso funcionó en aquel entonces, vuelve a funcionar. Y se enteró que Francia tenía problemas económicos. Francia estaba muy endeudada. Entonces él llegó con el gobierno francés y le ofreció al primer ministro de Francia sacarlos de la crisis y pagarle la deuda francés, la deuda externa, si lo dejaba ser él el administrador del Banco Central de Francia. Entonces, ante esa urgencia y ante la preocupación que tenía el primer ministro, aceptó, ¿verdad? Porque el otro le había ofrecido pagar la deuda. Entonces, lo primero que hizo fue sacar un edicto también él, en donde la única moneda que se iba a permitir para circular en el país era la que iba a emitir el gobierno, el Banco Central de Francia, y que las personas que quisieran hacer transacciones deberían de tener ese dinero. Por lo tanto, si querían tenerlo, deberían de traer el dinero que tuvieran en monedas de oro, plata, bronce y metales preciosos al Banco Central y el Banco Central les iba a dar el papel moneda. Y que cuando ellos quisieran su moneda, pues su papel moneda, su moneda, digamos, metálica, el banco se la devolvía a cambio de la presentación del billete, ¿verdad? Entonces, lo que hizo primero este señor fue ganarse la confianza de los franceses, porque la gente, bueno, lo hizo, pero iba seguido al banco a tratar de retirar su metálico y pues se lo daban. Lo que pasa es que allí es donde empezó a funcionar el principio de fiducia bajo el cual funcionan los bancos. Los bancos funcionan bajo la siguiente, digamos, pensamiento. En ningún banco van a acudir el mismo día todos los cuentavientes a retirar su dinero. Nunca. A no ser que sea una corrida o una crisis. De lo contrario, en condiciones normales, todos los cuentavientes no van a recurrir el mismo día a retirar su dinero. Por lo tanto, entonces, bajo esa premisa, los bancos funcionan. Porque si hoy por hoy toda la gente fuera a retirar su dinero en un banco, lo hace quebrar, ¿verdad? Es lo que pasó recientemente con los bancos en los Estados Unidos, que se oyó que tenían problemas y entonces la gente fue a sacar su dinero y los hizo quebrar. Bueno, entonces el señor hizo esto y bueno, y empezó poquito a poquito a emitir más dinero que la moneda de los metales preciosos que él tenía. Pues vino el primer ministro y le dijo, mire, usted me dijo que me iba a pagar la deuda, quiero que la pague. ¿Y con qué le iba a pagar? Pues con los metales preciosos que le había pedido a la gente a cambio de los billetes. Entonces,
volvió a sacar emisiones de dinero y pagó la deuda de Francia con el metálico que había recibido de las personas. ¿Qué era lo que pensaba este señor Lau? Bueno, que si él ya no tenía, digamos, las monedas de que le habían dado a cambio a las personas en metal precioso, pues ahí tenía la corona, las joyas, el oro de Francia, y hasta el castillo, no sé, del parlamento francés, el edificio ese, dárselos a cambio. Eso pensaba él, pues. Él pensaba que el dinero estaba respaldado por los activos del país, de Francia. Y eso entonces no le preocupaba, ¿verdad? Entonces siguió emitiendo moneda. De repente los franceses se dieron cuenta, así como los chinos, que había demasiado papel moneda en la economía, porque los precios estaban subiendo, estaba empezando a haber inflación. Entonces fueron al Banco Central y empezaron a ir a retirar su, sus monedas, ¿verdad? Y el señor Lau, cuando vio las grandes filas de personas sacando el dinero de los bancos, pidiendo su dinero al banco, lo primero que hizo fue agarrar una maleta y meter ahí algunas de las monedas que todavía quedaban y salir huyendo del país. Y lo agarraron en la frontera y llamaron al primer ministro y le dijeron, mire, señor ministro, que hay un señor John Lau que lleva una buena cantidad de monedas de oro, plata y de bronce y se quiere ir del país. ¿Sabe qué? Déjelo, pero solo quítele las monedas y dele un montón de ese papel moneda sin valor que él emitió y que se vaya, ¿verdad? Entonces, ahí estuvo, ese es un ejemplo que pone él de por qué se le perdía la confianza al papel moneda y cuál era la gran falla de estos señores, del señor Lau y de los chinos. Ellos pensaban, ellos no sabían, no se les había ocurrido que la economía necesita un balance entre lo que necesita para circular y no más ni menos, ¿verdad? Como nosotros lo determinamos por medio de la fórmula de la teoría cuantitativa del dinero, esta ecuación que vemos acá, del ejercicio que hicimos, ¿verdad? Él pensó que la corona y que los activos de Francia iban a responder a esa emisión, pero no, él desconocía que a la economía no se le puede meter más dinero del que necesita porque se rompe un equilibrio, se rompe un balance y entonces empiezan a dispararse los temas de inflación y eso hace que el dinero todavía pierda más valor. Entonces, ¿cuál fue la falla de él? En no saber que a la economía no se le puede dar más del dinero que necesita porque genera pérdida de valor cada uno de los billetes que van saliendo. Aquí hay un ejemplo. Oro o papel, ¿verdad? O sea, entonces, ¿volvemos al oro o seguimos con papel? Hasta principios de la década de los años 70 del siglo XX, un dólar americano representaba 0.00. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenemos esta paridad? Bueno, por esos problemas que hubo de la emisión de demasiado dinero, que era lo que ocurría aquí. Por ejemplo, vean ustedes, tenemos que inicialmente se emitían 200 quetzales por un lingote de oro. Luego, pensemos que Guatemala es Alemania, ¿verdad? Y que estuvo en la guerra. Realmente esto fue lo que hizo Alemania para financiar la guerra. Como necesitaba más dinero, empezó a sacar más billetes sobre el mismo lingote de oro. Aquí todavía pues todavía la economía, como es tan grande, no se apreciaba mucho. El problema fue llegar a este extremo, vean ustedes. Emitir una exageradísima cantidad de dinero sobre el mismo lingote. Entonces, esto sí ya se percibió en la economía, ¿verdad? Entonces, esto funcionaba cuando era el patrón oro. Entonces, en 1933 se abandona el patrón oro y se establecen las paridades en oro de la moneda, de las monedas de los distintos países. Por ejemplo, un dólar americano representaba 0.888,671 gramos de oro. Una libra esterlina, 2.488,28. Por eso ven ustedes que la libra esterlina vale más que el dólar. Aunque ahorita casi se han puesto. No, a la par, pues sí ha bajado bastante. Un franco francés que ya no existe porque ahora es el euro,
0.180 30150 gramos de oro. Un franco suizo, 0.203 2250, ese sí existe todavía, gramos de oro. Un rublo, que era el de Rusia, 0.987 gramos de oro. Y un forín húngaro, 0.075 gramos de oro. Entonces determinaron las paridades de las monedas y pues desafortunadamente no se respetó nuevamente esta cantidad de representación de oro, porque se emitió más papel moneda del que se debía, y eso hizo que en 1970 se derogara el patrón oro completamente y se optara a tomar como único respaldo de las economías de los países el potencial económico, es decir, su producción, ¿verdad? Eso es lo que actualmente entonces sustenta y da interés por comprar nuestra moneda. Ahora, cuando los países están en condiciones muy malas, las monedas también están muy malas. Y generalmente las personas llegan al extremo de dejar de usar la moneda local y empezar a convertirlo todo a dólares, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, por estas son otras de las grandes debilidades del papel moneda, pero esto a través de haber roto y haber dejado tipos de cambio fluctuantes, pues ahora es responsabilidad del país, de cada país del mundo, el poder adquisitivo de su moneda. Ahorita actualmente nosotros estamos atravesando una etapa de depreciación, ¿verdad? El que está con respecto al dólar, arrancó de 7.80, ya va por 7.86, ¿verdad? Entonces podría ser algunos eventos estacionales de este mes y de ahí se corrija, o tal vez de repente alguna, no sé, demanda que haya en dólares para abastecer los inventarios de todos los supermercados y centros comerciales para fin de año. Están comprando ahorita toda la mercadería que van a vender en fin de año, ¿verdad? Y eso está presionando sobre el tipo de cambio. Podría ser. Bueno, y al final, a través de toda la evolución del dinero, vamos y llegamos al dinero electrónico, también conocido como e-money, efectivo electrónico, moneda electrónica, dinero digital, efectivo digital o moneda digital. Vean ustedes, dentro de todos esos nombres no se habla de la tarjeta de crédito, no se habla de tarjeta de débito, no se habla de Tigo Money, Tigo Transferencias, no se habla de eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, podemos pagar con una tarjeta de débito, necesitamos tener dinero en el banco para que no la rechacen. O sea que el dinero siempre es la fuente de esa operación. Cuando se habla de dinero virtual, implica que el dinero no es la fuente de creación de las criptomonedas. Puede ser que con el dinero definitivamente se adquieran, pero no es en sí el dinero el que respalda esas monedas. No hay nada. El Bitcoin, y con eso llegamos entonces al Bitcoin. El Bitcoin es una moneda virtual independiente y descentralizada, puesto que no está controlada por ningún estado, institución financiera, banco o empresa. Eso es un riesgo, ¿verdad? Se trata de una moneda intangible, aunque puede ser utilizada como medio de pago igual que el dinero físico. Oiga bien, medio de pago. Las divisas o monedas virtuales, entre las que se incluye el Bitcoin, constituyen un conjunto heterogéneo de instrumentos de pago innovadores que por definición carecen de un soporte físico que lo respalde. La moneda virtual usa la criptografía para controlar su creación. El sistema está programado para generar un número fijo de bitcoins por unidad de tiempo a través de unos ordenadores llamados miners, o sea, mineros. Actualmente ese número está fijado en 25 bitcoins cada 10 minutos, aunque está programado de forma que se reduzca a la mitad cada 4 años. Así, en 2017 se emitirán 12.55 bitcoins cada 10 minutos. Ya no es la misma cantidad, sino es menos. La producción continuará hasta el 2140, cuando se alcance el tope de 21 millones de unidades de circulación, o sea, hay un tope.
Debilidades y riesgos: el lavado, oligopolio, superación, fraude, cotización volátil, parqueo y esos. Vamos a ver un video de lo que es el Bitcoin para entenderlo y ver realmente qué gran diferencia hay entre este tipo de moneda, de dinero, y el dinero papel moneda. Vamos a ver el video, permítame. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Moneda porque al igual que el dólar, el peso o el yen, un Bitcoin sirve para comprar cosas. Digital porque solo existe en el mundo de los computadores, no hay tal cosa como un Bitcoin de papel. Y descentralizada porque a diferencia de los billetes tradicionales, esta moneda no depende ni de los gobiernos ni de los bancos. Esa es la parte importante de la historia. Bitcoin, el sistema, funciona sin necesidad de un administrador y eso tiene unas repercusiones muy interesantes. Antes de hablar de Bitcoin, es buena idea preguntarse sobre lo que es el dinero común y corriente. Aquí les proponemos que piensen en el dinero como una tecnología diseñada para llevar las cuentas. ¿Las cuentas de qué? Las cuentas de los favores que nos debemos entre nosotros, sobre todo entre extraños. Con los amigos no queremos tener una idea exacta de quién ha hecho más por los demás, pero entre extraños la situación es distinta. Lo que entre amigos se llama favor, entre desconocidos se llama trabajo. Y ahí sí nos interesa tener las cuentas claras. Si tú haces algo por los demás, es razonable esperar que los demás hagan algo por ti. Pues bien, es el dinero el que nos ayuda a cuantificar ese algo. El billete que recibes a cambio de tu trabajo no es más que un papel que certifica que la sociedad te debe favores a ti. Tú decides a quién le cobras ese favor, pero el punto es que movemos papeles de un lugar a otro para recordar quiénes han trabajado por los demás. ¿Se entiende? Bueno, ahora piensen que este sistema es vulnerable, porque si yo me pongo a falsificar dinero, básicamente me estoy inventando que ya le hice favores a otros. Entonces, ni modo, hay que confiarle a alguien la responsabilidad de producir un papel especial que sea muy jodido de falsificar. Ese alguien es el Estado. Y en los casos en los que el papel no cambia de manos, como en las transacciones electrónicas, toca confiarle a alguien la responsabilidad de actualizar las cuentas. Ese alguien son los bancos. Dicho todo eso, ¿cuál es la idea de Bitcoin? Pues si el problema de fondo es encontrar una manera eficiente y segura de llevar las cuentas, Bitcoin es otra tecnología que se propone hacer lo mismo, pero con la diferencia de que esta vez no queremos confiarle a nadie el poder de alterar esa información, nadie con el poder de imprimir dinero y nadie que actualice las cuentas en nombre de los demás. Las razones para hacer esto pueden ser muchas y muy diversas, pero quedémonos con dos. Una es que el sistema transaccional de los bancos es muy costoso, especialmente para los pagos internacionales. Y la otra, que muchos gobiernos tienen la maña de imprimir dinero como locos y eso distorsiona las cuentas, lo que técnicamente se llama inflación. En otras palabras, depender de los gobiernos y los bancos genera un costo para la sociedad. Bitcoin fue la primera de muchas monedas digitales descentralizadas que pretenden eliminar ese costo, o bueno, por lo menos reducirlo significativamente. Ahora pasemos al cómo. ¿Cómo hace Bitcoin para reemplazar al Estado y a los bancos? Ok, lo primero es entender el esquema. En el mundo normal, una transacción electrónica se ve así. Para que Beto le dé dinero a Alicia, él tiene que enviarle un mensaje a los bancos, a los administradores del sistema, y son ellos los que validan el pago y actualizan las cuentas. Mientras tanto, el Estado está por ahí vigilando. En Bitcoin, en cambio, el esquema es descentralizado. La comunidad está conectada directamente y no hay ninguna autoridad que vigile. Acá, todo el mundo lleva las cuentas de todo el mundo. La clave está en entender la dinámica del sistema. No es que Beto y Alicia se pasen monedas solitos. Lo que realmente ocurre es que Beto le cuenta a la comunidad entera que quiere pagarle un Bitcoin a Alicia. La comunidad primero valida la información, o sea que Beto sí sea Beto y que tenga dinero suficiente. Y luego todos anotan que Beto ahora tiene un Bitcoin menos y Alicia un Bitcoin más.
Es así de sencillo. Las cuentas las mantiene la comunidad y el valor de la moneda está en que la gente confía en el sistema. Pero aclaremos algunas cosas. Primero, todo esto es anónimo. No es la identidad de alguien lo que se valida, sino su contraseña. La comunidad de Bitcoin sabe cuánto dinero tiene la cuenta de Beto, pero no sabe a quién le pertenece esa cuenta. Esto está relacionado con la segunda aclaración y es que son computadores los que se están hablando entre sí, no los usuarios como tal. Para los usuarios, enviar bitcoins es tan fácil como mandar un email, pero para los computadores, validar la información es trabajo pesado, porque en Bitcoin todo está protegido y recontraprotegido por criptografía, o sea, por un reguero de algoritmos y funciones matemáticas que impiden cualquier intento de alterar la información. También es importante saber que hay dos tipos de usuarios, los que verifican transacciones y los que no. Es importante porque los que sí verifican compran computadores carísimos y los dejan prendidos todo el día procesando información, algo que puede parecer muy misterioso. Solo tengan en cuenta que esta actividad es tan voluntaria como hacer correcciones en Wikipedia. Bueno, ¿y a lo bien, esto es seguro? Pues sí, justamente ahí está la magia de Bitcoin, es una criptomoneda. Pero aquí llegamos al punto en que la cosa se complica, pues hay que explicar cómo es que las cuentas no se vuelven locas si todo el mundo está haciendo transacciones al mismo tiempo y no hay un administrador central que reciba esos mensajes y los organice. El que quiera salir corriendo antes de meternos en ese pantano está en todo su derecho. Realmente uno puede vivir tranquilo con la idea de que Bitcoin es un sistema protegido por criptografía en el que todos llevan las cuentas de todos. Pero, para los valientes, aquí va la explicación del blockchain. Volvamos a la transacción entre Beto y Alicia. Habíamos dicho que Beto le envió un mensaje a toda la comunidad. Ahora preguntémonos qué contiene ese mensaje. Pues tiene tres cosas. Tiene la firma digital de Beto para que todos puedan verificar que sí están hablando con el dueño de la cuenta. También tiene la instrucción de transferir un Bitcoin a Alicia para que todos sepan qué hacer. Y finalmente tiene la referencia a una o varias transacciones del pasado, con lo que Beto demuestra que sí tiene dinero para pagar. Si todas estas cosas están bien, sabemos que Beto no está diciendo mentiras y entonces su mensaje se convierte en una transacción posible. Pero todavía no podemos anotar eso en el libro de cuentas, pues hay un problema y es el desorden. Como Bitcoin no tiene un administrador central, muchas transacciones están siendo validadas en lugares distintos y en un orden diferente. Fíjense que en este caso cada cual recibió los mismos mensajes, pero están en otro orden. El reto entonces es que todo el mundo se ponga de acuerdo en un mismo orden para que todas las copias del libro de cuentas sean iguales. Así es que aparece el concepto de blockchain. Este concepto se refiere a la estrategia de empaquetar varias transacciones en un mismo bloque, llamémoslo bloque candidato, y elegir alguno de los bloques candidatos para encadenarlo oficialmente a las transacciones del pasado. La gracia está en que cuando un bloque se une a la cadena ya se vuelve oficial e imposible de modificar. ¿Y cómo se elige el bloque ganador? Con una rifa. La decisión es aleatoria. Es una rifa sofisticada en la que aquellos usuarios que están proponiendo un orden usan todo el poder de procesamiento de su computador para descifrar una contraseña. El que descifra la clave a punta de intentos aleatorios gana el derecho de definir el siguiente bloque oficial y todos los demás tienen que hacer caso y anotar ese bloque en su libro de cuentas. Bitcoin está diseñado para que alguien encuentre la clave cada 10 minutos en promedio, o sea que cada 10 minutos hay un nuevo bloque oficial. Bueno, ¿y por qué desgastar equipos costosos en validar transacciones ajenas? ¿Qué incentivo tiene alguien para hacer todo ese trabajo? Pues 12.5 bitcoins, que al momento de grabar este video son más de $30,000. Les toca googlear porque el precio cambia muy rápido, pero el punto es que hay una buena recompensa para aquellos que validan transacciones. Esta es la última pieza del rompecabezas, pues es la manera como entran nuevas monedas a la economía de Bitcoin. Aquí nadie toma la decisión de imprimir más dinero. Por diseño se definió con cuánto dinero arrancamos, cuánto dinero nuevo se crea y quién recibe ese dinero, el que gana la rifa. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los criminales que usan Bitcoin? Muy poco. El tema es que, como en Bitcoin los usuarios son anónimos y las transacciones se pueden realizar desde cualquier lugar del mundo, pues tenemos una tecnología más potente que facilita las actividades legales, pero también las ilegales. En cualquier caso, la noticia no es que Bitcoin sirve para cobrar rescates. La noticia ni siquiera es que el precio de Bitcoin sigue subiendo con respecto al dólar. La verdadera noticia es que la humanidad ahora tiene una tecnología que es capaz de transferir valor de forma digital sin la ayuda de un intermediario. Y eso
Ahí donde lo ven, es una revolución. Y créditos. Si están interesados en que los ayudemos a explicar algo con un video como este, los invitamos a que visiten nuestra página web, Magic Mar. Bueno, entonces lo más interesante o lo más importante acá, compañeros, es darse cuenta de que el Bitcoin no se basa en el dinero. Claro, si ustedes quieren comprar un Bitcoin, pues sí tienen que dar dinero, pero el origen del Bitcoin como tal es esa famosa minería que llevan a cabo los grandes inversionistas de computadores para poder desencriptar los blockchain, las transacciones, ¿verdad? Empaquetadas. La verdad es que la mayoría de esos mineros están en Rusia, en Siberia, porque fíjense ustedes que, como él dijo ahí, es una gran cantidad de servidores y no son computadoras como estas, sino son poderosas. Tienen el tamaño de un campo de fútbol, de máquinas para poder estar trabajando con eso, pero ya ven ustedes que el premio es grande, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestra impresión. Ahí se mencionaron algunos temas y Max los refiere también. Se habla de inflación, que es una alza generalizada y sostenida en los precios y se mide por el índice de precios del consumidor. Actualmente en Guatemala, nosotros desde el año pasado, mejor dicho, este año empezamos con inflación y llegamos casi a 10%, la más alta en los últimos 20 años. Sin embargo, esta ha ido retrocedido por efectos de la política monetaria que está usando el Banco Central. Entonces, la inflación también tiene que ver cuando hay una cantidad adicional o exagerada de lo que necesita la economía de dinero, ¿verdad? Por otro lado está la deflación, que es lo contrario cuando los precios caen, ¿verdad? Tenemos el elemento, digamos, que se conoce como canasta familiar de consumo, que es un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo final de los hogares de un país. A partir del año 2011, el INE calcula el IPC con una nueva estructura de ponderaciones con periodos a base de diciembre de 2010, con precios, perdón. Que es precios, no periodos. Ahorita se los voy a compartir. Esa nueva estructura de la canasta se ha estimado sobre la base de los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos familiares en IFAN, realizada en 2009 y 2010, y la canasta está conformada por dos divisiones de gasto. La canasta básica tiene 34 productos y cuantifica los gramos sugeridos para un hogar de 4.77 millones, lo cual cubriría el requerimiento energético de 1.262 calorías. En su formulación, el CBA tiene la CBA, sea la canasta básica, tiene la metodología de gasto que observa los patrones de consumo efectivo, es decir, no es una canasta con fines normativos, como ocurriese si fuese dietética. Bueno, esto creo que ya estaría por demás. Bueno, hasta aquí llegamos, compañeros. Entonces, con esto terminamos nuestra tercera unidad. El dinero, aquí todavía, digamos, vamos a medio camino, ¿verdad? Porque recuérdense que empezamos a ver la ecuación sencilla, dinero, mercancía, dinero. Ahorita vamos a empezar a ver la plusvalía y en ese tema de la plusvalía vamos a ver que tenemos de cambiar ya esa, porque se habla de cualquier comida eh, digamos que tiene un costo, un precio. Y eso
digamos, se compara con años anteriores y se determina las variaciones en el precio, ¿verdad? Y ahí es donde sale la inflación. Pero es hasta aquí, digamos, con la ecuación simple de dinero, mercancía, dinero, no se puede apreciar este fenómeno. No se puede apreciar ni el fenómeno de la inflación, ni el fenómeno de la acumulación de riqueza, ni nada, porque hay acciones que son exactamente por la misma cantidad de dinero y todas son así, ¿verdad? Entonces vamos a movernos hacia la siguiente unidad, que es la de la plusvalía, donde ya vamos a descomponer esta fórmula y ver que la fórmula nos refleje lo que ocurre en la realidad. Es decir, no vamos a mantener de mercancía, dinero, mercancía del mismo valor, sino vamos a incrementar la última mercancía para que dé algún beneficio, porque si así fuese, los comerciantes estuvieran muertos de hambre, ¿verdad? Y ustedes saben que el comerciante es el que se queda con la mayor tajada de la repartición de las medicinas, de la mercancía, perdón. Pues vamos a entrar a nuestra siguiente unidad. Esta se la voy a compartir ya, licenciado, para que se la suba. Entonces vamos a hablar ahora del capital y la plusvalía. Entonces, iniciamos con nuestra ecuación que traíamos, ¿verdad? Mercancía, dinero, mercancía. Eso era lo que traíamos, ¿verdad? Se recuerda, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, y así como viene, como hemos venido. Esta, digamos, ecuación, lo único que nos sirve para explicar es el consumo de las personas, porque se está sacando una mercancía del mercado y se está metiendo otra, precisamente por el mismo valor. O sea, no hay ningún excedente, no hay comercialización, no hay lucro. Únicamente lo que se está haciendo aquí es el consumo. Por eso esta forma simple de mercancía, dinero, mercancía, es igual al consumo, ¿verdad? Pero es por ahí por donde empezamos a explicar cómo es que el dinero interviene creando plusvalía en la economía. Todo lo que vamos a hacer es que vamos a reformular, vamos a replantear nuestra fórmula y ahora vamos a empezar con dinero. Vamos a empezar con dinero, luego mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía y dinero, que es la forma más adecuada que podríamos decir de explicar la acumulación de plusvalía. Pero, bueno, entonces ya por lo menos, ¿cómo empieza la situación? Empieza con dinero, con el dinero se compra esta mercancía, con el dinero que se recibe se compra esta otra, con el dinero que se recibe se compra esta otra, y así, ¿verdad? Lo único es que están empezando por dinero y no por mercancía. Bueno. Y seguimos, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía. Dinero, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero y mercancía. Este nuevo valor, Marx lo denomina la plusvalía. Así como no debe confundirse el valor con el precio, tampoco hay que confundir la plusvalía con sus formas de expresión, como ser beneficio, rédito, ganancia, etc. Solo a través del proceso de creación del nuevo valor, la plusvalía, el dinero, se convierte en capital. Consecuentemente, el capital es el valor que engendra plusvalía. La definición burguesa de capital, por ejemplo, los instrumentos de trabajo, herramientas o como trabajo acumulado. O sea, la acumulación, la definición burguesa de la acumulación de riqueza no reconoce el trabajo en equipo ni las relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque ahí están las contradicciones y les generaría problemas a ellos, ¿verdad? Bueno, entonces ya que le dimos vuelta a nuestra ecuación, pero apreciamos
Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí, compañeros. Vamos a quedar aquí. Ya se me está pasando el tiempo. Ahí está ya el listado de asistencia, por favor. Entonces, voy a anotar aquí que nos quedamos en esta. Aprovechando ahí, ya está un cuestionario en Classroom para que los compañeros puedan el cuestionario, comenzar a responder las preguntas, ¿verdad? Excelente, gracias, Eddie. Entonces, vean, compañeros, ustedes pueden hacer algo. Tenemos más o menos, como todavía no tenemos fecha exacta, pero supongamos que el examen fuera pues el martes, el otro martes de la otra semana, 8, o fuera el lunes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 días. Y son 115 preguntas. Entonces, pueden ustedes ir resolviendo 23 preguntas cada día. ¿Sí? 23 preguntas cada día. Agarren hoy y empiecen ahí 23. O si no, pues agarren unas 10 y resuelven unas 50 o 40 el sábado, otras 40 el domingo. La cosa es que no se las vayan a meter todas de un solo, porque si no, pues se van a tupir, ¿verdad, compañeros? Entonces, hagan una distribución ahí ustedes de su tiempo, ¿verdad? Para que no lo sientan muy pesado. Sí, Marvin. ¿Qué tal y buenas noches? Solo una pregunta. El cuestionario lo hacemos digital, ¿verdad? Como ustedes quieran, porque ese no lo van a subir. Esa no es tarea. Es para que a ustedes les sirva. Si quieren, a mano ponen las respuestas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Lee, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos aquí, compañeros. Yo le voy a compartir al licenciado Eddie también la presentación para que se la suba. Y vamos a continuar el próximo jueves con la plusvalía, ¿verdad? Yo creo que el 15 de agosto, que es martes, o sea, va a haber feriado, entonces ese día no creo que haya examen, ¿verdad, Eddie? No sé si... No, por lo general el 15 no creo que va a haber examen. Ah, va. Está bien, entonces nos quedamos ahí, compañeros. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, El día licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciados. de noche. Feliz noche, licenciado. Sí, sí, Marvin levantó la mano de último. Diga, Marvin. Perdón, Lee, creo que se quedó arriba. Feliz noche. Ah, va. De noche, pues. Voy a llegar al link de asistencia si no me saca la clase. Muchachos, ¿por qué no le enseñan a Mateo a decirnos sospe? Pues, ¿por qué vos? Carlos está allá, papá. ¿Estás jugando tu carro? Fíjate,
Buenas noches, compañeros. Voy a finalizar la llamada para todos.